Abriendo la tercera hora de viento a favor, como es habitual, día jueves, y como además lo anticipamos bien tempranito para que nos dejaran algunas inquietudes, vamos a darle la bienvenida a la parte número 2 de Arbolado Urbano. Y en línea está nuestro amigo capacitador de huertas familiares, agroecológicas y de jardinería y viveros, el ingeniero agrónomo Julio Turco, uno de los técnicos a cargo de esta unidad didáctica productiva de Puesto El Chañar. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. Juan, Sebastián, Daisy, te saludamos en esta tarde. Hola Juan, hola, ¿cómo están todos? ¿Bien? Por Bien. acá, todo tranquilo. Sería casi como si fuera el cine, es toma dos, porque era un tema tan amplio, el tema arbolado urbano, que debimos separarlo en dos emisiones, en dos jueves, y hoy y cosas importantes, y sobre todo algunas Sí. puntitas que ya habían arrancado a aflorar la semana pasada y que tenía que ver con esta época del año específicamente. Ya estuvimos con qué tipo de árbol sí, qué tipo de árbol no, los permisos que se requieren, un montón de cosas, pero en este caso se viene épocas donde se cayeron las hojas, ¿qué hacemos con las hojas? También se puede podar o no, eran preguntas que nos hacían los oyentes la semana pasada, así que todo suyo, Sí. señor, nosotros vamos a acompañarlo en este viaje. Bueno, buenísimo, sí. A ver, pensemos también que hay cátedras de arbolado urbano, ¿sí? Así que el tema es súper extensivo, es muy grande y abarca un montón de cosas. Entonces, este, daba como para extenderse un poquito más y poder charlar un poquito más. Vamos no sé qué te parece, repasemos rapidito lo que Dale. estábamos hablando, así contextualizamos de vuelta a la gente un poquito. Eh, el tema de la poda, el tema del arbolado urbano más que nada, ¿no es cierto? Lo que era arbolado urbano lo dividíamos en arbolado de plazas y parques y demás, y lo que era el arbolado de vereda, que fue el que por ahí removió un poco el avispero, pero bueno, está interesante para saber. Y había que entender que los árboles que van en la vereda tenían que tener cierta característica, ¿no es cierto? Esto que dijimos, lo de hoja caediza, lo del fuste despejado, depende del tamaño de la vereda, a 2,20 o a 3 metros, que no tenga raíces invasivas, que no tenga espinas o frutos que sean leñosos o carnosos que puedan molestar un poco ahí el tránsito y ese tipo de cosas. Y ni hablar que soporte los vientos que tenemos, los fríos que tenemos. Otra cosa que por ahí no le damos mucha atención, pero tenemos suelos salinos en toda la región, entonces también eso debería tenerse en cuenta. Y después, cosas un poco más prácticas que tenían que ver con distancias entre las plantas, que tenían que ser entre 4 y 5 metros entre las plantas, dentro de lo que es el arbolado de línea, ¿no es cierto? Siempre pensando en el árbol de vereda. Y bueno, que no estén en las ochavas, que no estén en las esquinas, todo ese tipo de cosas que por ahí hay que tener en cuenta. Y después salía la pregunta, pero bueno, pero si después dijimos que esto estaba a través de una ordenanza o estaba legislado y demás, hasta qué punto uno puede poner un árbol de vereda o sacarlo o podarlo, ¿sí? Entonces, siempre teníamos que entender que está bajo la jurisprudencia del municipio ¿cómo se llama? Como el municipio en sí, pero también, y es lo que no hay que perder, es que es patrimonio de la localidad, o sea, todo lo que es arbolado urbano es compromiso y derecho de todos los vecinos, de todos los habitantes de la localidad. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, no es que solamente yo pongo un árbol y ya está. Es patrimonio de toda la localidad lo que se pone en la vereda, ¿no es cierto? Y bueno, ni Correcto. hablar que en las plazas y demás, la obligación y el derecho que tenemos de cuidarlo, de cuidar todo ese espacio. Así que bueno, era un poquito ver ese tipo de cosas y nos habían preguntado, bueno, qué había que hacer y demás. Todo lo que en las diferentes localidades tienen diferentes ordenanzas, entonces por ahí cada vecino va a tener que dirigirse un poquito al área de espacios verdes de su municipio como para interiorizarse un poquito. Pero sí, bueno, hay un listado de plantas que uno puede llegar a acceder, ¿sí? O que nos recomiendan plantar, porque
obviamente, al ser parte del todo de la localidad, tiene que tener cierto grado de estética, ¿sí? Y algunas cuestiones que tienen que ver con las características de la planta, que a veces son plantas muy grandes o con alguna cosa que por ahí no es conveniente tener en la vereda. Así que bueno, Eso, un perdón, poquito era eso. inclusive es buena, Julio, es buena la recomendación de ponerse en contacto, porque también muchas de las localidades cuentan con sus viveros municipales e inclusive hasta te dan los ejemplares para que vos puedas plantar. Así que sería ya hasta una experiencia mucho más integral eso, ¿no? No, más vale, es acercarse también de alguna manera hacia el municipio, ¿no? Como entidad. Entonces, bueno, está ese paso. A veces se malinterpreta y se entiende o se pone en las mismas, en la misma línea todos los servicios que presta el municipio, lo que es arbolado urbano con el resto de los servicios. Pero bueno, no, tiene toda una categoría aparte o tiene un tratamiento diferencial que pasa en todos lados, lo podemos ver en todos lados, que por ahí no se le da la importancia real que tiene el arbolado, que eso ya lo hablamos, el tema de lo ambiental, de lo recreativo, ¿sí? Que hace al arbolado urbano. Entonces, es interesante acercarse, ir y ver y qué propuestas hay. Como vos decís, bueno, hay viveros que te entregan las plantas o que te las venden a un costo bajo, y si no, bueno, te recomiendan qué especies pueden ser. Eso por ahí nos había quedado colgado en el tintero, que podemos repasar si quieren, toman lápiz y papel y anotan el listado de plantas que pueden poner en la vereda, pero bueno, qué sé yo, pueden ser acacias, los árboles de Judea, crespón, ¿sí? Algunos fresnos, ¿sí? La morera híbrida, el paraíso. Bueno, hay diferentes tipos de plantas que podemos llegar a poner. Siempre se recomienda, ¿sí?, que cada especie de planta, como estas que nombramos, no deberían ser más del 10% del total de plantas de la localidad, ¿cierto? Para que haya una diversidad genética, una biodiversidad que no nos genere como una especie de monocultivo ahí que sea muy fácil de ser atacado por plagas. Entonces se busca que sea no más del 10%, ¿sí? Esa de, por ejemplo, fresnos por un lado, acacias por el otro, y así, ¿no es cierto? Es un buen dato que uno no tiene en cuenta, por supuesto. Bueno, vamos a la época que tiene que ver también con una cuestión estacional. ¿Cuándo es buen momento? Algo que preguntaban habitualmente. ¿Cuándo es buen momento para el tema poda y ahora qué hacemos con los residuos? Es decir, con las hojitas, ¿no?, que se van cayendo. Sí. Bueno, para tener como regla memotécnica, el momento es cuando ya se han caído las hojas, ¿sí? Recuerden que una de las características del arbolado de vereda era que tenía que tener hojas caducas. Así también tenemos árboles hacia dentro de la casa, pero bueno, el momento ideal siempre va a ser en el invierno, en especial a final de invierno. ¿Por qué? Porque una de las cosas que trae aparejada la poda es que anticipa los rebrotes, ¿sí? Anticipa el despertar de vuelta de la planta. Entonces, si yo adelanto demasiado la poda, bien, si adelanto demasiado la poda, puedo llegar a promover que se despierte cuando hace muchísimo frío y hiela, con lo cual los brotes nuevos se me terminan helando. Entonces, mira. lo recomendable, ¿sí? Lo recomendable es apuntar un poquito más a finales o en julio, o a finales de julio, e incluso agosto, ¿sí? Ir avanzando un poquito más en el invierno para que las plantas tengan la posibilidad de que ese rebrote sobreviva. Así que ya estamos en época, es más, uno puede llegar a ir viendo en los diferentes municipios cómo han comenzado en algunos lugares, han comenzado ya lo que es poda. Así que es un buen momento y bueno, nos extendemos directamente hasta final de invierno, principio de la primavera. Así que bueno. Bueno, entonces ya partiendo a raíz de eso, la consulta es ¿qué hago con ¿Qué hago con ramas esto? y Claro. hojas? Bien. Bueno, depende del municipio, ¿no? De vuelta, pero si el municipio es el encargado por ahí
de ir a hacer la poda, seguramente tendrán el servicio de retiro del material, ¿sí? Si el municipio lo que otorga es un listado de podadores que uno va y contrata, después obviamente tendrá que acercar todo el material de poda que quedó, tendría que llevarlos a lugares de acopio que tienen disponibles para eso. Así que lo que puedo hacer es llevarlo ahí. Y después lo que tengo hacia adentro, o si por ahí tengo, no sé, ramerío fino, hojas y demás, y no sé qué hacerlo, en vez de tirarlo a la basura, puedo llegar a hacer un compost, ¿sí? Que ya ahí pasaríamos a otro tema, pero que no estaría mal el vecino que tiene espacio para hacerlo, que pueda llegar a hacer un compost en su casa y aprovechar ese mismo compost para después alimentar las mismas plantas. Eso está más que interesante. Y si no, bueno, lo que dije, hay lugares de acopio que tienen los diferentes municipios y bueno, hay que llevarlo a esos lugares. Está. No se pueden quemar hojas, ¿cierto? No, las hojas están, en ningún municipio está permitido hacer quema, así tanto de lo que es restos de poda, hojas y demás, y a cielo abierto. Entonces, eso no se puede hacer. Lo ideal es, o lo mando a la zona, a los lugares de acopio de los municipios, o lo proceso yo, que eso está muy bueno para lo que es dentro de la casa, ¿no es cierto? El compost, o hacer o enterrarlo, o usarlo, si tengo huerta, usarlo para la huerta y demás. Pero no se pueden quemar restos de poda y mucho menos hojas. Está. ¿Hay algunos pequeños consejos útiles y generales, más allá de que siempre vamos a reforzar, ¿no? Depende de la legislación vigente en cada localidad. Pero algunos consejos útiles para poda, lo que se denominan tips ahora de poda para tener en cuenta? Sí, seguro. Esto que dijimos, ¿no? O sea, lo que va poda de arbolado urbano, poda de vereda, bueno, tiene su quien lo haga y demás. Ahora, puertas adentro, ya pasamos la reja para adentro del vecino, siempre va a querer podar los árboles o los arbustos y demás. Y acá tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? En recomendaciones para la poda. ¿De dónde empieza la poda? ¿Dónde empieza la poda? La poda empieza desde la implantación de la planta, ¿sí? Es el famoso que el árbol no te impida ver el bosque. Bueno, esto es lo mismo. Empecemos a ubicar plantas que pueden ir en el lugar que ubicamos, ¿sí? Si son plantas muy, muy grandes, tratemos de no ponerlo en lugares muy, muy chiquitos, ¿sí? Desde ahí, desde esa visión, desde ese plano, hay que empezar el tema de la poda, ¿sí? Si una planta está acorde al lugar, el requerimiento de poda va a ser prácticamente mínimo o nulo, ¿sí? Lo ideal siempre es podar menos. Uno por ahí tiene la carga esa de decir, bueno, llegó el invierno, se poda. No es necesario realmente podar, ¿sí? Si uno hace un buen manejo de formación de la planta cuando empieza, ya puede tener una planta crecida o adulta sin necesidad de podarla, ¿verdad? Entonces ese es el momento en que empieza el tema de la poda, desde la implantación, después desde la formación, la elección de la especie que yo voy a hacer, ¿sí? Y ahí empieza. Entonces, lo que hicimos, hay que evaluar si realmente es necesario podar o no podar. ¿Qué es lo que yo quiero lograr a través de la poda? Y ahí es donde empezamos a ver, ¿sí? Lo que yo pueda observar, ¿sí? Es mi mejor herramienta. Mi mejor herramienta es la observación. Y después arrancamos con el tema de qué puedo y qué no puedo. ¿Bien? Sí, sí, Y te después para eso seguimos atentamente. sí. Dale. Después está el tipo de herramientas que voy a utilizar, obviamente, ¿sí? Categorías, ¿sí? Vamos a tener la tijera de mano, el tijerón que se usa con 2 manos, un serrucho de poda y ya lo último, la motosierra. Y lo pongo en este nivel de categorías porque lo ideal es nunca llegar o al serrucho o a la motosierra, ¿sí? Si nosotros hicimos una buena poda de formación al principio con la tijera o a lo sumo el tijerón, ya la planta va a estar formada y no va a hacer falta usar el serrucho o la motosierra para hacer cortes muy grandes, ¿sí?
que esos cortes grandes son proclives a que se enfermen, a que le entre algún bicho o alguna plaga y nos termina enfermando y hasta matando esa planta, que después nos lleva a nosotros a querer sacarla. Entonces, la poda empieza mucho antes de un serrucho, ¿sí? O de una motosierra. Esos son los conceptos. Después, obviamente, no nos vamos a meter mucho en lo que tiene que ver qué podo y qué no podo, salvo algún caso particular, pero no nos vamos a meter mucho en eso porque hay una variedad de plantas que requieren una variedad de tipos de poda, ¿sí? Pero la poda es de acortamiento o de raleo. Siempre lo que buscamos por ahí con el raleo es limpiar un poco el interior de una planta para que le circule mejor el aire y que le entre mejor el sol. Y ya con eso ya tenemos bastante adelantado y bastante ganado en cuanto a lo que es la poda, ¿sí? No hay que perder de vista que... Sí. Julio, hay mensajes que nos han enviado previamente y por supuesto que tienen que ver con el tema previsto, con el tema propuesto y que venimos charlando desde el jueves pasado. ¿Te parece que vayamos uno a uno despejando dudas? Sí, dale, no hay ningún problema. Arrancá, Tommy, con el que tenés de voz y luego vamos con los WhatsApp, dale. Yo vivo en Plotier, compré mis plantas para adelante de mi casa. Las planté, las cuidé, las riego, todo yo. ¿Cómo es eso que le pertenece a la municipalidad? Si la municipalidad no hace nada, no hace ni mantenimiento, ni vivo en en barrio de calle de tierra, no pasa la máquina, no pasa el regador, no nada. Julio. Bueno, esa es una pregunta así de tinte filosófico-político, pero cuando uno habla de pertenencia, en realidad, lo que creo que lo dije al principio, esto tiene que ver más no con que le pertenece a la municipalidad como entidad, sino que es patrimonio de la localidad. O sea, acá el árbol de vereda es un derecho y un compromiso, como dijimos, una obligación, un compromiso que de todos los habitantes de la localidad, no solamente el municipio como entidad, sino la población toda, hace a lo estético y hace muy fuerte a lo ambiental, esto que dijimos, ¿no? Que mitiga un poco el calor del verano, protege de vientos, atrae aves, bueno, todos los beneficios que nos trae el arbolado urbano. Entonces, no estoy poniendo un poste, un cartel en la vereda, es un árbol que hace a la cuestión ambiental de toda la localidad, entonces es un beneficio para todos. Por eso es que de alguna manera está bien que esté regulado, ¿sí? No solamente el tema de la extracción, la poda, sino también en qué planta voy a poner y esto que dijimos al principio, ¿no? Qué cantidad de plantas, de qué especie también tiene que haber. Eso tiene que estar de alguna manera regulado, ¿sí? Obviamente falta un montón en todas las localidades, ¿sí? Podríamos decir, sí, en todas las localidades, esta cuestión de cómo regular esto, el tema de que los viveros funcionen con la cantidad de plantas que hace falta, el servicio de entrega o de venta, como sea, no importa, pero que haya un buen manejo y una buena información hacia el vecino. Entonces, no es que el árbol mío y ya está, es patrimonio de toda la localidad y hay que conservarlo y cuidarlo como tal. Está bien. Daisy, ¿tenés mensajes de WhatsApp? Sí, por acá pregunta para Julio, ¿por qué no dan charlas o capacitación en huertas? En Neuquén Capital tienen prácticas en bancales y en el Chañar no hay nada. Por favor, pregunta. Bueno, habría que ver cómo está puntuado eso, ¿no? Para ver bien a qué se refiere, pero salimos del tema, pero estamos dentro de lo que es el puesto de capacitación, el CFPA número 2, nosotros tenemos capacitaciones en diferentes momentos, a lo largo del año y demás. Obviamente este momento de pandemia que ya se hace bastante extenso, ha limitado un poco las capacitaciones, pero nosotros llevamos adelante capacitaciones de huerta en Chañar, ¿sí? En Chañar y toda el área que digamos que vemos nosotros, ¿no? Que es Centenario y demás.
y demás localidades alrededor. Pero nosotros damos capacitaciones, desde el puesto de capacitación se dan las capacitaciones de huerta y otros. Es más, ahora, hoy por hoy, tenemos que, digamos que regular entre lo virtual y lo semipresencial, casi no presencial, porque bueno, es lo que nos toca, pero se hacen bancales, se hace riego, se hace todo. Y bueno, eso de parte de lo que es el puesto de Chañar. Está bien, Julio. Vamos con otra, Dey. Por acá preguntan, ¿puedo poner un manzano en la vereda? Alberto de Canal 5. Bueno, de vuelta, ¿no? Hay un listado de plantas, empecemos por eso, hay un listado de plantas que por ahí habría que consultar en los diferentes municipios, qué árboles están disponibles o son recomendables. Pero para ir avanzando eso, no es conveniente árboles frutales en la vereda. Tiene que ver con esto de el mantenimiento que hay que darle, la fruta que se puede llegar a caer al piso y demás. Así que no es recomendable los árboles frutales en la vereda. Y estamos hablando inclusive hasta árboles ornamentales del tipo frutal, como puede ser un ciruelo de jardín. ¿Sí? Tampoco sería muy recomendable, con esto quiero ser un poco más abierto, decir, bueno, no es recomendable, habría que ver si ese municipio permite o no el tipo de planta esa o no. Pero en general, árboles frutales en línea de vereda, no sería recomendable. Y además te vas a evitar que el día de mañana tener un montón de pibes trepados a los árboles en la puerta de tu casa a la hora de la siesta. Cosechándote verde, y encima cosechándote verde, no vas a comer una manzana madura nunca. Bien, dale. Por acá preguntan, dice, a ver, muy buenas tardes. Mi consejo con tantas hojas tiradas en el patio o vereda es juntarlas en un rincón y no sabes el abono que tenés para todo el año. Abrazo gigante, dice Lucy. ¿Es cierto? Ay, Sí, Lucy al final es la sí. mejor alumna que tuviste, Julio, a lo largo de la tarde, ¿no? Ya hablábamos del compost. Por lo visto, bueno, sí, exactamente. Hay diferentes tipos de compost y lo que es a base de hoja, casi exclusivamente hoja, es buenísimo, es muy bueno y hace un gran aporte a nuestros canteros, tanto del jardín, de flores y demás, hasta como en una huerta. Y por qué no también hasta en el árbol de vereda que tenemos afuera, como dijimos, la cazoleta es bastante grande, o debería ser bastante grande, y lo podemos abonar ahí también, con lo mismo que juntamos ya del otoño. Perfecto. Bueno, Uno rapidito. Dale. Los rosales, ¿en qué época se podan? Bien, bueno, ya salimos del arbolado, pero bueno, el rosal, el mismo concepto, ¿no es cierto? Es un arbusto, los rosales pueden ser de pie bajo, pie alto, enredadera, miniatura, bueno, hay un montón. El rosal en general, ¿sí? Lo ideal siempre es hacerlo un poquito a la salida del invierno, ¿sí? Un poquito a la salida del invierno y empezando la primavera, ahí en un agosto, sería por ahí conveniente hacer la poda. Por esta cuestión de decir, bueno, no generar una yema, un brote anticipado que me pueda helar, ¿sí? Y que si le dejo muy pocos brotes, puede llegar a afectar mucho la planta. Se me ocurre, Julio, que tal vez sea un tema para futuras columnas, si te parece. Dale. Sí, tenemos, como te dije, tenemos hasta casi septiembre para poder charlar de poda, así que no hay ningún problema. Bárbaro. Julio, gracias por el tiempo, gran abrazo y como siempre decimos, están a disposición los capacitadores del puesto Chañar para poder evacuar dudas y ayudarlos en todos los inconvenientes que tengan. Gracias, gran abrazo. Sí, bueno, abrazo a todos y recuerden que siempre está la página de internet y el Facebook como para hacer cualquier tipo de consulta, que no va a haber problema que la vamos a responder por ahí. El ingeniero agrónomo Julio Turco, uno de los técnicos a cargo de la unidad didáctica productiva Huertas Familiares Agroecológicas y de Jardinería y Viveros.